Ya estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Una de las prioridades del gobierno de la 4T son los programas sociales, la ayuda directa que reciben adultos mayores, jóvenes, niños, estudiantes y personas con alguna discapacidad. Andrés Manuel López Obrador no quiere que haya una sola familia que no reciba algún beneficio, eso dice el presidente. El mandatario también dice que hay demasiada pobreza y busca reducir esa barrera, pero los empresarios señalan que repartir dinero ni genera empleo ni reactiva la economía. Veamos el contexto. Becas. Con una política de austeridad como principio de gobierno, Andrés Manuel López Obrador busca tener unas finanzas ordenadas y un gasto presupuestal controlado. Todo lo que ahorramos, todo, se destina al pueblo y de manera especial a la gente humilde. Sin embargo, estos ahorros no están generando empleo ni fomentando el consumo como se esperaba. Esta semana, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, señaló que las medidas de austeridad denotan una falta de visión y pidió una austeridad racional. Hoyos señaló que los recortes han tenido un impacto negativo en las inversiones que pueda generar el Estado para estimular la economía y que, en cambio, se dedican enormes recursos a programas sociales, clientelares y asistencialistas. Los grandes proyectos de infraestructura a los que ha apostado el gobierno, como detonadores económicos, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, son considerados por Coparmex como desarrollos de dudosa viabilidad económica, social y ambiental. El empresario Ricardo Salinas, muy cercano al mandatario, también criticó la inversión en programas sociales, señalando que las medidas de asistencia social a masas son fallidas y no hay registro de un solo caso de éxito. A principios de mayo, Moody's advirtió que el Ejecutivo tendrá problemas para cumplir con los programas sociales planteados. La calificadora considera que la economía mexicana está en recesión técnica, pues tanto la actividad económica como la producción industrial, el empleo y las ventas al mayoreo han reportado una baja los 2 últimos trimestres, aunque hace algunos días el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, apostó 100-1 que no habrá recesión. Moody's considera difícil cumplir dicha meta y que se alcance un crecimiento de al menos 2% este año. Hace unos días, Romo dijo que quizás se les pasó un poco la mano con las medidas de austeridad y eso ha inquietado a los empresarios. La apuesta del gobierno es que en septiembre México tendrá las condiciones necesarias para favorecer la creación de empleo y la economía. Solo un programa de reactivación económica con el fomento a la inversión productiva y la colaboración público-privada podrán revertir la desaceleración, señaló el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, IDIC. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche, los programas sociales, su impacto en el crecimiento económico o no. Hay quien dice que esos programas, hay quien dice, yo estoy de acuerdo con los objetivos que plantea el presidente López Obrador, no podemos seguir viviendo en un país con 60 millones de pobres, es indigno, no es justicia social y ya párenle con este tema, ¿no? O sea, evidentemente todos queremos que la gente en México acceda a más bienes, a salud, a una educación integral, a derechos y demás. Pero hay quien dice que esos programas sociales, al no estar condicionados, son clientelares. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo por supuesto que coincido contigo. Es indudable que tras el sexenio pasado el panorama de pobreza es realmente lamentable, pero eso no significa que atenderlo de la forma en que se está haciendo sea la mejor manera, especialmente porque creo que se está enfocando en transferencias monetarias que no están atendiendo las causas que provocan estos problemas y dos, otro tipo de cuestiones que pueden ayudar a que sean exitosos. Por ejemplo, en el programa Prospera no solo se entregaba dinero a las personas, sino que había un programa de nutrición, de apoyo a las familias, etcétera. Cuando solo se entrega el dinero, se pierde todo ese asunto. En las estancias infantiles, si bien se cortan estos programas por completo, el que se reciba dinero a la madre no sustituye todo el apoyo médico, educativo que había en esos lugares. En ese sentido, por supuesto que creo que todavía falta mucho por mejorar, que no se debe entregar dinero sin ningún punto y además de todo, los beneficiarios se construyeron mientras estaban en época electoral. El famoso censo del bienestar no se sabe con qué criterio se armó, no es objetivo. Se debieron haber esperado a que llegaran al poder para que el INEGI lo hiciera propiamente. A la fecha... Pero no era época electoral. Un poco antes. Transición. Sí, pero los incentivos cambian. Al final de cuentas no se usaron las instituciones del Estado, no es transparente, estadísticamente no sabemos cómo está hecho esto. Ni siquiera están abriendo los datos. No están abriendo los datos. El concepto de datos abiertos queda bastante en duda todavía en este gobierno en algunas cuestiones. Sé que se están haciendo esfuerzos, pero hay otras donde es terrible y esa sería mi opinión por el momento. Aranza, ¿qué le contestas? O sea, en general siento que esta onda como de no hay dinero, se lo están gastando mal, creo que hay que quitarnos de la cabeza esta parte de la teoría del derroche económico no funciona.
Y eso es algo que tiene muy claro este gobierno. O sea, la teoría de que desde arriba... Desde arriba y eventualmente a la va persona a que llegar. está en el decil más bajo va a llegar. Eso no funciona y entonces ahí entra la parte de la desigualdad, la parte social. No es algo que sea excluyente, se puede tener desarrollo económico y desarrollo social. Siento que este gobierno está apostando por eso, tiene los ingresos suficientes para apostar por ello. Y, insisto, es como un tema de ciclo presupuestario. Ahora estamos en la parte de planeación y mucho de estos objetivos que tal vez no estén claros, que ahorita no haya con qué compararlo de manera clara, objetiva, todavía no van a estar sino hasta el segundo trimestre. Entonces, un poco de paciencia, pero también que entendamos que están cambiando radicalmente las formas de las compras y pues esto trae una bandera, es la bandera de la corrupción. Y COFECE perfectamente lo sabe, que cuando hay poderes asimétricos de negociación hay mucha corrupción de por medio. Y entonces hay un ajuste estructural de cómo está funcionando este país y siento que eso es lo válido de todas estas estrategias que hay detrás. Luis. A mí me gustaría regresar un poco a la parte que también se dijo en el clip sobre las transferencias monetarias contra las conditional cash transfers, que son las transferencias condicionadas. La evidencia ya es encontrada en ambos casos. O sea, no es evidente que las transferencias monetarias directas sean mejores o peores que las entregas condicionadas. Internacionalmente eso está probado, no sabemos, o sea, puede ser una, puede ser otra, pero de lo que tendríamos que estar hablando es de qué programas sociales estamos hablando. Y los programas sociales más importantes de este gobierno, las poblaciones más importantes de este gobierno son jóvenes, ninis, viejos y discapacitados. Yo les pregunto, ¿qué tipo de condicionalidad le pedirían a un adulto mayor para que pudiera recibir una beca? ¿Qué tipo de condicionalidad le pedirían a un joven que no estudia ni trabaja para que tuviera también el acceso a ese dinero? Yo creo que es una discusión también no solamente de política, sino también ética, y algo que este gobierno ha hecho y ha puesto sobre la agenda muy bien. Entonces, los programas que está implementando este gobierno, yo creo que atacan justo a las poblaciones que más lo necesitaban. ¿Coincides? Yo creo que es una preocupación, digamos, natural y hasta válida la pregunta de dónde va a salir este dinero y de dónde está saliendo este dinero. Y recurrentemente la respuesta es de lo que nos vamos a ahorrar por corrupción. Quizá lo que habría que empezar a aterrizarse es ese link o ese vínculo entre reducir o eliminar la corrupción y tener más dinero para gastar y para generar este tipo de programas. Y me parece que Arantxa pone bien sobre la mesa el tema de la contratación pública. A la hora que reduces espacios en la contratación pública para la corrupción, puedes empezar a generar ahorros. Es condición, digamos, necesaria, pero no suficiente. Necesitas también introducir el ingrediente de competencia. Entonces, yo creo que es una pregunta de cómo gastamos el dinero que vamos a tener disponible. Si es cierto que hay que elegir, es importante y a mí me gusta la bandera del crecimiento incluyente y me parece que es necesario tener este tipo de programas. Habrá que ver qué indicadores se están poniendo. Incluyente? Pues habría que ver qué indicadores se están planteando, qué metas se están planteando en estos programas sociales para poderlos ir evaluando y viendo y adaptando qué es lo que se buscaba y si se va logrando, ¿no? Es muy importante tener ese tipo de evaluación y planeación al principio, pero quizá lo que está faltando es una explicación de dónde va a salir ese dinero o de dónde está saliendo ese dinero. Ojo ahí, porque el dinero no solo está viniendo de ahorros por recortes, por austeridad. El dinero también viene de la parte tributaria. En la última actualización de este reporte de finanzas que hace la Secretaría de Hacienda, hubo un aumento por encima de lo esperado de los ingresos tributarios. Ese es dinero con el que no se contaba. Otra gran noticia fue que se le quitaran las condonaciones a las empresas, a los grandes contribuyentes, que por años, señalado por múltiples organismos internacionales, se había dicho que estaba mal y que no había una razón justificable para ese tipo de condonaciones. Eso, junto con la evasión fiscal, es dinero que no necesariamente va a venir de los ahorros. Entonces, también entender que hay otro tipo de ingresos que están entrando de manera federal y que eso eventualmente se va a inyectar al resto del país. Ahora, yo aplaudí muchísimo la condonación de los impuestos, ojalá que también a las iglesias que también no pagan impuestos en México, pero bueno, además también muchas tienen muchísimo dinero.
¿Coincides con que estos programas sociales, evidentemente nos falta la información para quienes saben de datos, quienes saben cruzar, quienes saben hacer todo este tipo de análisis cuantitativo, pero que en efecto, por ejemplo, el programa de los jóvenes construyendo el futuro, un PDF subió la secretaria millennial Luisa María Alcalde, amiga dorada de este espacio también, por supuesto, que ha estado por acá, pero que a la fecha no han podido abrir los datos? ¿De verdad es tan difícil? Para que ustedes puedan evaluar y para que ustedes puedan decir hacia allá vamos y hacemos estas proyecciones. Yo creo que habría que ver qué tipo de datos son los que se están pidiendo, porque lo que pasó justo con ese caso es que había que cuidar también el anonimato de las personas, de los beneficiarios. Claro. Y siento que habría que distinguir, por supuesto, cuando se comparte una base de datos tienes que tener mucha prudencia y tienes que, de hecho, ajustarte a los estándares y a la ley, a la normatividad de protección de datos. Lo que me gustaría recordar que el SAT en algún momento logró sacar una base de datos con protección y de que se Sin podían duda. hacer análisis. De que se puede. Y de hecho... Y es mucho más grande la y del SAT. realmente creo que es importante hacerlo como para evitar sospechas y realmente quieren que no se sospeche del Claro. Sí, sin duda. Y de hecho aprovecho para hacer un breve comercial sobre una nueva plataforma que estamos desarrollando desde la Secretaría de Economía, que es Data México, que entre otras cosas va a ser una plataforma que va a integrar, visualizar y distribuir datos, sobre todo en el ámbito económico, para la toma de decisiones industriales, comerciales y económicas en general. Entonces, estos esfuerzos de tecnología de datos, lo primero que te diría, toman tiempo. Cualquier persona que ha estado en un proyecto de datos sabe que cuesta trabajo llegar como a un nivel de profesionalismo tal para publicar un dato. Y se está reorganizando el gobierno y estamos en un momento de aprendizaje también, pero ya implementando cosas como esta, como la de Data México, que a los que les interese, métanse a datamexico.org. Y ahí pueden meter su correo electrónico y recibirán también noticias de lo que será la plataforma. Me parece muy bueno. Y yo sí insisto, es un tema que creo que falta todavía mucha comunicación en todos los aspectos de este gobierno. Pero además de eso, quisiera preguntarles, pensando en que las cosas salen bien, ojalá, porque todos queremos que le vaya bien a este país, pero pensando que las cosas salen bien, ¿cuándo la gente va a empezar a ver, por más o menos ustedes, qué es lo que estiman, qué es lo que piensan como economistas, como gente que sabe de esto, cuándo vamos a empezar a recibir buenas noticias, ¿no? O sea, evidentemente van 6 meses apenas, va a haber un corte de caja. El presidente López Obrador dijo que iba a dar, se iba a dedicar una mañanera entera a hablar de hacer esta evaluación rubro por rubro, pero a partir, digamos, del segundo semestre del año, el segundo semestre del primer año de este sexenio, podemos empezar a tener una información mucho más positiva que pueda generar un poquito más de confianza entre la gente que no sabe que los empresarios están tranquilos, como dicen ustedes, que no sabe que los grandes indicadores económicos están estables, que no sabe que a lo mejor lo del TEMEC no es más que otra cosa más del show de Trump. Pero cuando la gente va a poder ver que la inflación no está subiendo, que su salario está incrementando, luego la seguridad evidentemente es un tema aparte, pero que también se relaciona. ¿Cuándo ustedes creen que vamos a empezar a ver estas cosas? Pues de entrada, todas las personas que están en la frontera y todas las personas que perciben el salario mínimo ya lo están viendo. Eso es algo que ya todas las personas que tienen ese salario perfectamente. Fuera de eso, yo calcularía octubre. Octubre es cuando ya se tiene el presupuesto, buena parte del presupuesto de este año ejecutado. Ya se sabrá qué efectos empezaron a tener, qué ajustes, por ejemplo, hubo algunos proyectos de infraestructura. En general el avance sí va a venir en octubre, noviembre. Octubre, noviembre. ¿Coincides? Octubre, Yo noviembre. consideraría que esta mitad de sexenio, si es que hay algún cambio, se vería. Honestamente, este tipo de políticas no son de la noche a la mañana. Y Paciencia, entonces. mucha paciencia, sí. Ok. Luis. La economía camina lento, entonces yo creo que si queremos buscar de hecho buenas noticias, las tendremos que ver sobre todo en otros ámbitos. Lo económico se mantendrá, yo creo, sólido, y coincido que yo creo que en diciembre, después de que pasen los patrones de consumo de las festividades, tendremos ya una mejor idea de cómo va la cosa este año. Y por último, María José. Bueno, pues el mismo presidente ha ido y venido, pero se dio, creo que 1 año fue la última vez que dijo para empezar a evaluarse y a ver cómo están funcionando este tipo de programas. Bueno, pues vénganse más seguido para que creo que hay que hacer esta labor didáctica de tratar de explicar a la gente los temas económicos. Yo mismo no los entiendo tan bien, pero hay mucha gente que sin duda necesita que se le esté traduciendo lo que se está discutiendo a nivel de política pública, que necesita que se hagan más mesas como esta. Muchas gracias a los 4.